Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Decía Vicente Aranda que aunque pareciera una barbaridad, el personaje del Lute le unía a Calderón y a Kafka porque su delito era haber nacido. A finales de los 80, el director catalán decidió llevar al cine la tremenda historia del famoso fugitivo. Para ello, trató de poner en equilibrio la versión oficial de la Guardia Civil y la que el propio Eleuterio Sánchez había escrito en sus memorias. Esta noche emitimos El Lute camina o revienta, la primera de las dos películas que Vicente Aranda rodó sobre esta leyenda mediática. En pleno día, los ladrones lanzaron unos ladrillos sobre las dunas de la joyería y por entre los vidrios rotos extrajeron rápidamente una colección de pulseras, relojes y sortijas. Yo no me he llevado nada. Soy ojalatero en Cabezuela y allí tengo a mi mujer y a mi hijo. ¡Linky de mierda! Pero que yo no soy gitana, que soy merchera. Merchera, quincallera, quinquilina. Hija de merchero, casada con un merchero y casi madre de un merchero. O de una merchera, Dios dirá. ¡Alto! ¡Niña! ¡Deténganlo! ¡Que no he hecho nada, coño! Te lo juro que salgo. Ayudado no voy a salir, ¿me entiende? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a comenzar por el principio. ¿Cómo surge la idea de que Vicente Aranda adapte la historia de Eleuterio Sánchez? Bueno, la idea es una iniciativa de los productores, de Isabel Mulá y de José María Cunillés, que se lo habían planteado anteriormente a José Luis Borau. No le interesó el tema y posteriormente se lo ofrecieron a Vicente Aranda, ¿no? Al director catalán le costó mucho trabajo entrar en el tema y sobre todo encontrar la manera de acercarse a la historia, ¿no? Solamente tenía lo que se había publicado en la prensa de la época. De ahí solamente podía sacar un poco la versión oficial de las autoridades, de la Guardia Civil, y en realidad solo disponía como material más fiable de los dos libros que había escrito Eleuterio Sánchez. Por tanto, se trataba de ofrecer el relato que el Lute había escrito de la manera más objetiva posible, pero dando a los espectadores las claves necesarias para no fiarse del todo de la versión oficial de la Guardia Civil, pero tampoco para dar sin ningún tipo de filtro la versión más edulcorada o más autocondescendiente que el Lute pretendía transmitir, ¿no? Más le hubiera valido nacer muerto que quinto. Porque los mercheros, su mayor delito es nacer. Es decir, una vez de que nacen, desde pequeños saben quién es su enemigo natural, que no es ni las bestias del campo, ni el frío, ni el hambre siquiera, sino las fuerzas represivas de la Guardia Civil que continuamente están encima de ellos. Cuando a alguien se le quiere descalificar, pues se le dice que es un quinqui o que parece un quinqui. Y todo esto fue gracias al tejemaneje pues de la época y del sistema y de la prensa abocada al sensacionalismo y a los sucesos. ¿Qué participación tuvo el Lute en el guión? Porque aparece como uno de los guionistas de la película. Efectivamente, pero el Lute en realidad no se incorporó a los trabajos del guión hasta que estaba escrito todo el guión de la primera parte, que escribieron Joaquín Jordá y Vicente Aranda. A Lute no le gustaba el guión, no le gustaba nada, llegaba a decir que era un guión horrible y no le gustaba, decía que no respondía a la realidad, y hubo un encontronazo muy fuerte porque en realidad él pretendía que el guionista hubiera sido Jorge Semprún y el director Costa Gabras, quizá pensando en el retrato que él quería dar de sí mismo, ¿no? El encontronazo fue tan fuerte que Vicente Aranda tuvo que plantearle a los productores si querían quedarse con el Lute o con él, ¿no? Los productores optaron por Vicente Aranda, pero finalmente el Lute, ya para trabajar en la segunda parte de la historia, se volvió a reincorporar a los trabajos del guion. ¿Qué retrato hizo Vicente Aranda del personaje? Porque era diferente a la imagen que se había dado en los medios del Lute. Sí, el Lute de Vicente Aranda no es ni un bandolero como podría ser José María el Tempranillo, ni un justiciero como Robin Hood, ¿no? Es prácticamente algo bastante más parecido a un vulgar ladrón de gallinas, un fugitivo que en realidad solamente aspiraba a tener una casa y una familia, que se vio envuelto en un montón de actos delictivos y con esa improvisación con la que le vemos asaltar la joyería o incluso de la manera en que es capturado, ¿no? Todo eso contraviene un poco toda la mitificación que la prensa de la época, la Guardia Civil y probablemente las autoridades de aquel entonces hicieron del personaje, ¿no? Un atraco a mano armada en una joyería, 3 muchachos en una moto. Han disparado contra el vigilante. Ha muerto. Procure que la noticia tenga el máximo relieve informativo. Parece atractiva. Este mito o contramito creado por
por los poderes fácticos, pues se convierte en lo contrario, es decir, acaba en manos del pueblo, que se divierte de una forma inesperada, es decir, convierten al que debía ser un antihéroe en un héroe. Qué buena oportunidad, también complicado ese rodaje, imagino, para Imanol Arias. Sí, y lo curioso es que Vicente Aranda no quería inicialmente que el personaje hubiera sido interpretado por Imanol Arias. Lo primero que pensaron él y los productores era que el Lute fuera interpretado por una cara desconocida, buscando mayor autenticidad para el personaje. Imanol Arias, que ya había trabajado con Vicente Aranda anteriormente en Tiempo de Silencio, se empeñó en convencer a Vicente Aranda de que el personaje lo podía hacer y lo podía hacer muy bien. No pensaba nadie, ni yo, que podía hacer el Lute. Habíamos hablado, y bueno, qué pena esta película, no vamos a poder hacerla, pero él tenía en la cabeza algo, algo tuvo en la cabeza y nos pusimos a hacerla y fue un rodaje increíble. También cobra mucha fuerza en la película cómo plasma Vicente Aranda todos esos ambientes de pobreza, sí, de indigencia. Sí, es el ambiente y el entorno de los mercheros, ¿no? O de los quincalleros, de donde viene la palabra quinqui, que es de donde procedía Eleuterio Sánchez, ¿no? Son algunas de las secuencias en las que está también el personaje de Chelo, de Victoria Abril, y todo eso contribuye a que esas secuencias tengan una fuerza y una autenticidad y una viveza probablemente bastante destacada. ¡Pero vale ya, suéltame! Con expectación fue recibida la película. Con mucha expectación, no dejaba de ser la adaptación de la autobiografía de un personaje real, que había sido un mito popular en su época. La película se estrenó en el Festival de San Sebastián con una estupenda acogida. Victoria Abril y Imanol Arias ganaron los dos premios de interpretación del festival, y de hecho la segunda parte, el Lute, Mañana seré libre, se estrenó apenas 5 meses después. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Sobre la dureza del rodaje y sobre la importancia que el personaje del Lute tuvo en su trayectoria, le preguntaremos mañana a Imanol Arias. Ese era uno de los invitados al coloquio de Historia de nuestro cine, que os aviso comenzará a emitirse los viernes a las 9 de la noche, es decir, antes de la película. Pero eso será mañana. Ahora os dejamos con la durísima historia de fuga, acoso y derribo y transformación del Lute.